¿Sabías que, según el CDC, 1 de cada 5 niños en Estados Unidos vive con obesidad? Y en Puerto Rico las cifras son igual de preocupantes, con un aumento en el sobrepeso infantil durante la última década. Hoy conversaremos sobre la obesidad infantil, una condición que no solo afecta a la salud física de los niños, sino también su desarrollo emocional y social. Bienvenidos a Conciencia, un podcast traído a ustedes por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, porque la salud pública está en constante evolución y nosotros también. Esta temporada está dedicada a los profesionales de la salud y médicos primarios, quienes día a día son la primera línea de apoyo para nuestra población. Aquí conversamos con expertos, pacientes e invitados especiales sobre cómo vivir mejor con condiciones crónicas y temas de salud mental, derribando mitos y acercándonos a la información provista por los expertos. Soy la doctora Marianjolí Ortiz y hoy en este nuevo episodio nos acompaña la doctora Maribel Campos Rivera, pediatra, subespecialista en medicina neonatal perinatal, medicina de obesidad y de estilo de vida, mejor conocida como la nena de Pepito y Peruca, y la licenciada Olga Sinigaglia, nutricionista pediátrica y especialista en salud materno-infantil. Bienvenidas. Buenos días y gracias por la invitación. Excelente. Para comenzar y romper el hielo, me encantaría que me hablen un poquito de cómo se conocieron, porque entiendo que tienen una historia muy interesante. Sí, en todo mi proceso educativo, en el 2015 estuve estudiando mi maestría en nutrición de la Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas, y la doctora Maribel Campos fue una de mis preceptoras de tesis y de la disertación, que me estuvo acompañando durante todo ese proceso en uno de los estudios que durante muchos años no ocurrieron sobre alimentación infantil, lactancia materna y lo que es la alimentación complementaria. Ese estudio, que fue publicado en Estados Unidos, dio paso a que cuando el Departamento de Salud estaba buscando profesionales para trabajar en las primeras recomendaciones de alimentación infantil de 0 a 24 meses de niños sanos en Puerto Rico, que ya estaban trabajando con la doctora Campos, ella me invitará a formar parte de ese equipo por medio también de la Organización Panamericana de la Salud. Excelente. Me encanta esta historia porque creo que resalta dos puntos bien importantes. Primero, la combinación de una nutricionista con una pediatra y esa importancia de combinar esos saberes, pero también la mentoría, ¿verdad? Como Correcto. La doctora Campos fue tu mentora y ahora están aquí juntas, así que me parece que es una experiencia extraordinaria. Doctora Campos, ahora sí, empezando con el tema que nos trae aquí hoy, que es la obesidad infantil. ¿Nos puede hablar un poquito de qué es la obesidad infantil y por qué es un tema tan importante para Puerto Rico? Pues dentro de los procesos de cuando uno va a acompañar a la familia, ¿verdad? En guiarles de cuál es la manera de procurar la salud y de establecer esa manera de tener unos hábitos de salud para sus hijos. Es bien importante, pensando en el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Que nosotros, una de las consideraciones cuando van a esas visitas con sus pediatras, en la prevención en los adultos, siempre pensamos en los números cuando hablamos de obesidad, del índice de masa corporal. Es mucho más fácil definir cuando estamos en esas categorías de riesgo, ¿verdad? En la pediatría eso no es meramente un número, porque por cada individuo, basado en su edad y sexo, tenemos que considerar la talla con unas curvas de crecimiento que establecen cuál es el patrón que representa un proceso de crecimiento saludable. Yo recuerdo cuando hace un tiempo atrás todavía nos enfocábamos en solamente estipular que este bebé o este niño estaba a riesgo de sobrepeso u obesidad, y hoy en día ya tenemos que declarar ya está en rango de sobrepeso, ya está en rango de obesidad, particularmente cuando ya estamos de 2 años en adelante, cuando estamos hablando de un diagnóstico de obesidad. El tiempo nos ha demostrado que no solamente el no actuar proactivamente cuando ya tenemos un niño o niña que ha alcanzado esos percentiles que son ahora diagnósticos a partir de los 2 años, sino también que en el seguimiento a lo largo desde temprano en la vida, que comienza desde el nacimiento, ¿verdad? Que ese patrón de crecimiento que nosotros lo evaluamos en esas curvas refleja que hay una desviación de la proporción de la ganancia de peso a la ganancia de largo o estatura ya cuando alcanza la etapa de poderlo medir de esa forma. Son señales de alerta de lo que puede
eventualmente convertirse en un diagnóstico de obesidad, que lo hacemos a partir de los 2 años. Esto es algo que incide en cómo vamos a manejar la evaluación de por qué esa desproporción se está dando, tanto desde el punto de vista de cómo vive la vida ese niño, esa familia, incluyendo muy importantemente el patrón de la alimentación y la nutrición, pero también con la consideración, si surge de bien temprano, que haya un elemento genético más fuerte en el origen de por qué está dándose ese patrón, ese crecimiento. Y una vez entonces que se diagnostica esa obesidad infantil, ¿cuáles son esos riesgos más importantes que puede tener para ese niño? Pues dentro de esos riesgos incluye, ¿verdad?, que la dinámica familiar, dependiendo del origen, ¿verdad? Porque cuando hablamos de obesidad de tipo de genético, de un solo gen, ¿verdad?, de una alteración que se asocia a problemas en el patrón de control de la saciedad. Estos son elementos en que estos individuos no van a tener la misma sensación o señales del cuerpo que les permite detenerse cuando ya han consumido suficiente alimento. Entonces tienen unos patrones de comportamiento de búsqueda constante de alimento, aun cuando acaban de consumir alimento. Desde ese punto de vista, el identificar ese patrón de conducta y de la misma manera reconocer que en Puerto Rico tenemos poblaciones amplias en comparación con el resto del mundo de personas con patrones genéticos que se asocian con estas alteraciones de control neurohormonal de la saciedad que resultan en obesidad y en obesidad de tipo severo, que pueden también padecer de otras condiciones crónicas, porque la obesidad en sí misma, cuando está presente, es la primera condición crónica que tenemos que reconocer, pero que aumenta sobre el riesgo de otras como lo pueden ser hipertensión, diabetes, que igual cuando yo estudiaba se le llamaba diabetes de adultos, pero hoy en día ya no lo podemos llamar así porque cada vez tenemos más pediátricos con esto. ¿Verdad? Igualmente con la hipertensión y podemos tener hasta dislipidemia que resulta en un síndrome metabólico. Esto resulta que hoy en día tenemos hasta una diabetes tipo 5. Wow. Y esta diabetes tipo 5 se asocia a alteraciones o parte de la historia de la etapa temprana de la vida de individuos que puedan haber nacido pequeños para la edad gestacional, haber tenido historial de rezago en crecimiento intrauterino, que por esa programación fetal de cómo ese cuerpo codificó las instrucciones de cómo metabólicamente va a funcionar, que pueden inclusive agravarse por la experiencia nutricional temprana de la vida, aumenta el riesgo que cuando en las diferentes etapas de la vida tiene factores como la presencia de obesidad, puedan desarrollar diabetes desde temprano o inclusive en la adulta. Para profundizar un poquito más en esos factores, ¿verdad?, comunes que podrían incidir en que se desarrolle aún más la obesidad, ¿podrían hablarnos de si hay factores internos, como es la genética que la mencionó, o esos factores entonces externos, que es ese entorno, y cómo entonces eso incide en que un niño pueda desarrollar obesidad? Yo quiero, ¿verdad?, añadir, y como parte de tu pregunta, que cuando comenzamos a entender y tomar conciencia para evitar enfermedades crónicas como es la obesidad, esto es algo que debemos comenzar desde el periodo de gestación, ¿verdad? Lo pensamos desde que el niño nace, cómo el niño nació, o cómo entonces el pediatra va viendo esas gráficas de crecimiento, el peso y su talla, pero la realidad es que lo que mamá coma tiene un factor clave en lo que el niño va a ir comiendo a lo largo de su vida, lo que es la cultura, pero generalmente, y algo bien interesante, es que lo que mamá coma, esos sabores de los alimentos pasan a través del líquido amniótico. ¿Qué quiere decir esto? Que si mamá se alimenta correctamente, si come alimentos saludables, incluye vegetales, incluye proteínas magras, incluye frutas y otros alimentos que son saludables, cuando el bebé comienza esa alimentación complementaria a eso de los 6 meses y cumple con todas las señales, hay mayor potencial de que ese bebé sea, ¿verdad?, reactivo adecuadamente con esos alimentos, así que lo acepte, se adapte a esos sabores porque ya los conoce, y una vez nace, antes de esa alimentación complementaria, también esos sabores pasan a través de la leche materna. Así que no solamente estamos ayudando a que el bebé sea sano a través de la vida, evitemos el riesgo de muchas enfermedades crónicas como lo es la obesidad, también estamos ayudando a que mamá pueda tener ese puerperio, que es el año después del parto, que sea saludable y que la ayude a llevar un ritmo de vida adecuado, con su peso, con su salud y para con su bebé, porque esa mamá necesita también ese apoyo y necesita estar bien para darle lo mejor a su bebé. Así que esto es todo un equipo como parte de ese ciclo de vida
Esto es todo un proceso que se debe llevar educativamente desde ese periodo de la concepción, especialmente esos primeros 24 meses de vida son bien importantes para definir estas características a lo largo de la vida, especialmente lo que son estos patrones de alimentación. Si las familias busquen ayuda de pediatras antes, mucho antes de dar a luz, como que quieren ese pediatra para su bebé, eso ayudaría mucho en la parte educativa, para que así no se cometan errores y se puedan cambiar hábitos de alimentación que quizás son incorrectos en este momento, pero que se pueden mejorar para el bienestar de toda la familia, porque los papás deben ser modelo de ese niño, modelo en la alimentación. Y se han perdido características a través de los años como lo que es comer en la mesa, comer en familia, la exposición a las pantallas, a la tecnología, el estrés materno y el estrés familiar de cómo entonces los papás están lidiando con las horas de trabajo, más establecer hábitos saludables para su hijo y cómo esto afecta la nutrición de toda la familia, es una de las cosas que más veo a nivel como nutricionista pediátrica todo el tiempo. Sí, y tienes razón, porque realmente los papás somos el ejemplo. Yo tengo 2 niñas pequeñas y si le digo que no coman dulce y me ven comiendo un dulce, ay, pero ¿por qué tú puedes comer dulces? Así que sí debemos ese modelaje, ser modelo, y no solamente esa parte, sino también somos seres humanos y todos tenemos gustos y preferencias. Vamos a suponer que a mí no me gusta el brócoli, pero sí, mi hija lo aprendió a comer o le gusta con queso, etcétera, que como padres no verbalicemos expresiones negativas en el momento en que especialmente nuestros hijos o otras personas están consumiendo esos alimentos, porque eso haría que ese alimento lo rechace, porque, bueno, mi mamá, mi papá dice que es feo, que huele mal, que es asqueroso, cualquier palabra que puedan estar diciendo al consumir ese alimento, y eso puede afectar ese consumo en el niño que ya era saludable. Definitivo. Y siguiendo por esa línea, cuando tienen que hablar de estos temas con los padres, con la familia, ¿cuáles son esos retos, verdad? Tanto usted, doctora, como pediatra, como nutricionista, para explicarle todo esto. O sea, decirle a una mamá que tú tienes que cambiar lo que tú comes desde que estás embarazada, en la lactancia, y luego servir de modelo, no son hábitos que son fáciles de cambiar, ¿verdad? De un día para otro. Claro, y en ello, en condiciones ideales, ¿verdad? El propósito de uno estar en el estado óptimo de salud antes de entrar en periodo de gestación, aun cuando ya hayan presentes condiciones crónicas, ¿verdad? Sería ideal, pero sabemos que la gran mayoría de los embarazos, aunque puedan ser deseados, no son planificados. Eso no quiere decir que no hay cosas que podamos modificar y cambiar y que tengan un desenlace ideal para el bebé, en el sentido de que no todo el mundo tiene la capacidad de modificarlo todo a la noche a la mañana, pero los pasos que vayan dando en los estudios que igual hemos hecho demuestran que lo que aporta cómo ese bebé va a manejar su riesgo, porque su riesgo empieza desde que ya se empieza a formar en el vientre, puede ser influenciado de los cambios que mamá así haya entrado en ese embarazo en un estado de no idóneo o no estado en control de su condición, incluyendo la condición de obesidad. Los cambios que ella haga, más allá de esos elementos de los perfiles de sabor que pueda aceptar el bebé, cuando en mi orientación de los padres en el intensivo neonatal, hablarles de la importancia de los patrones de alimentación, no solamente de la importancia del amamantamiento desde el seno si es posible, el amamantamiento y la administración de la leche humana desde la botella y cómo hacerlo, cómo posicionar al bebé de la manera correcta para que no dependiera de la gravedad, sino de un ejercicio consciente de alimentación procurada por el bebé. Cuando hablaba de la alimentación complementaria y la importancia de que mamá comiera saludable, pues para que lo pudieran, ¿verdad?, aterrizar en sus mentes, le decía, ¿usted ha visto cuántas veces un bebé le está escupiendo a los papás en la cara? Pues si usted no quiere una mascarilla de brócoli en su cara, coma brócoli. Porque ya el bebé ha consumido brócoli a saber de su leche si usted lo come. Para mí también me relaciono mucho porque todos somos seres humanos, todos tenemos algo que por alguna razón de la vida, las conozcamos o no, sí, nos gusta o no nos gusta. Pero sí es bien importante que a lo largo de nuestra vida uno de los elementos que nos convoca a hacer cambios es la curiosidad. Y mantener esa curiosidad y esa creatividad en la elaboración de los platos que consumimos, reconociendo el valor de lo que nos brinda. Al mismo tiempo,
permitiendo la curiosidad de los niños y no imponiendo nuestro criterio de lo que puede ser algo de beneficio para ellos. En esto, experiencias personales, en mi casa ni mi esposo ni yo comemos aceitunas, a mi hijo le encantan. Pues él las consume. En la casa de mi esposo no come legumbres porque a menos que no estén majadas. Y una de las conversaciones que me tocó tener con mi suegra, porque también en los infantes y esas primeras etapas, a la medida que somos profesionales, muchas veces los abuelos quieren influenciar cómo van a ser esos patrones de alimentación que no siempre están alineados con las selecciones y los mensajes que los padres quieren llevar. O con las actualizaciones. Correcto. Y en eso, en un momento dado, cuando estaba mi suegra sirviéndole un plato de arroz a mi hijo, con caldito, ¿verdad? No, con habichuela. Exacto. Pero él no come habichuela. Y yo, no, el que no come habichuela es su hijo. El mío sí. Sí. ¿Verdad? Sí, trabajar con la familia, con ese entorno, ¿verdad? No tan solo el núcleo familiar, sino todos los que están todos los que están en existencia y forman parte y son personas de influencia de los patrones que los hijos van a ir codificando como la manera correcta de gestionar un estilo de vida saludable. Que incluye desde el amamantamiento a la alimentación con leche humana en botella, cuando se administra de manera correcta, porque no debe ser solamente una alimentación guiada por la gravedad, que a veces inclusive llegamos hasta la mamadera, sino una alimentación que permita preservar los circuitos donde el bebé está controlando cuánto come, para que así tenga esa capacidad de percibir el momento de que ya me sacié y que ya debo de parar el proceso de alimentación. No sea determinado por la persona que lo está alimentando. Sí, que no se dañe esa capacidad innata, porque eso lo tiene el niño de forma innata. Eso se daña bastante cuando se le obliga a comer. Por eso es tan importante. Si se le obliga a comer en cualquier edad, se puede pasar en edades más grandecitos, en bebecitos que ya están comiendo, ¿verdad? Alimentación complementaria. Si se les obliga a comer cuando ellos ya han dado esa señal de que ese sello, pasa también con la leche materna, de que no quieren más. Entonces todavía queremos dar, porque tenemos una percepción quizás incorrecta de lo que son las cantidades que necesita, que pasa mucho, como papás pasa mucho. A veces yo veo unos platos bien grandes y me dicen, no se lo comió yo, pero ¿cuánto que tan grande? Y veo el antes y después de algunos platos. No, él comió bien y comió lo que necesitaba comer. El que tenemos una percepción incorrecta de la necesidad que tiene el niño. Estamos hablando de la importancia que tiene el entorno, la importancia que tiene, ¿verdad? Desde el embarazo, cuidarnos y prepararnos. Y me gustaría entonces que le pudieran hablar un poquito a los médicos primarios, a los ginecólogos, a todos esos profesionales de salud que trabajan con el entorno familiar, ¿verdad? Porque ustedes están desde el punto de vista del nutricionista y pediatra, pero tenemos otros profesionales de salud que también están atendiendo a esa familia. ¿Qué recomendaciones ustedes tienen, verdad? Y cómo nos podrían entonces hablar de cómo ese médico primario, ese ginecólogo puede apoyar a esa familia desde el punto de vista de nutrición. Hay que darle énfasis a los primeros 1000 días de alimentación. Estamos hablando desde el momento de la concepción hasta los 24 meses del infante. ¿Por qué? Porque este trabajo de alimentación de ese momento tan importante de crecimiento define muchas características del infante, porque está en rápido crecimiento. Y la literatura científica nos habla de una ventana de oportunidades. Hay una ventana de oportunidades de entre los 6 a 10 meses también de vida del infante, donde está más receptivo a consumir una variedad de alimentos. Entonces, si ya la literatura lo ha señalado como una ventana de oportunidad, debemos, ¿verdad?, dar esa educación a la familia para que lo utilicen a su favor para poder ofrecer una variedad de alimentos al infante, ¿verdad?, detallados según la necesidad y cómo ajustarlos para el bienestar del infante. Y otros elementos importantes también es que cada etapa de la vida debe anticipar, ¿verdad?, las metas que queremos alcanzar, ¿verdad? En esa etapa prenatal, si ya tú estás acompañando a la familia, estás acompañando a personas gestantes en su proceso de trabajar hacia una alimentación idónea para su bebé cuando nazca, que debe ser la leche humana, pues esa evaluación del seno, el considerar los elementos particulares de la persona gestante, de su historial, su tratamiento, su patrón de vida, qué cosas debe modificar porque no es idóneo para el bebé, qué medicamentos está en uso, si hay algún medicamento que debamos modificar, si es modificable, qué razones debemos preparar para que mamá vaya ya con una expectativa informada de su realidad como individuo, como persona, y que no podemos
asumir que las condiciones de éxito de cada individuo son exactamente iguales, porque no es la manera de apoyarles correctamente. Y hay un sinnúmero de condiciones que son de alta prevalencia en nuestra población que pueden tener un efecto directo en el éxito de la lactogénesis, y no es que no van a lograrlo, pero es que las condiciones necesarias para que sí lo puedan lograr no son exactamente iguales a personas que, por ejemplo, no padecieron de diabetes gestacional, no padecen de diabetes antes del embarazo, no padecen de obesidad, y todas ellas tienen elementos que pueden alterar cuán pronto la bajada de la leche se da y qué nivel de estimulación van a necesitar para lograrlo. Mas, sin embargo, los bebés que nacen de personas con este historial de salud necesitan una alimentación sostenida y temprana, particularmente si tuvieron descontrol en el embarazo. Así que hay que tener un balance de las necesidades de ese binomio, de esa diada mamá y bebé, donde las necesidades de mamá reconoce que hay pasos adicionales que en su caso pueda necesitar para lograr esa meta, pero que lograrlo no puede poner a riesgo las necesidades de bebé y su cuidado. Licenciada, desde el punto de vista de usted como nutricionista, ¿cómo ve el rol de ese médico primario y el pediatra en combinación con un nutricionista? ¿Cómo se debe trabajar esa diferencia Somos de un roles? equipo, somos un equipo, y yo estoy bien contenta porque ya en los pasados 10 años he visto cómo más equipo interdisciplinario se ha sumado para el bienestar de la familia. No somos solamente pediatra y yo, somos terapista ocupacional, patología del habla, trabajo social, psicología. Somos un grupo completo que trabaja por el bienestar de la familia, y aquellas familias que realmente dejan que uno los pueda guiar de esa forma pueden llegar, ¿verdad?, con más éxito a los que quizás son esos problemas de alimentación del niño. Actualmente yo, por ejemplo, veo muchos niños con problemas de alimentación cuando comenzamos la alimentación complementaria, y si no es porque yo tengo un equipo multidisciplinario ayudando a esta familia, mi trabajo por sí solo no va a lograr lo que la familia necesita, simplemente porque yo le estoy diciendo la necesidad nutricional completa del niño. Yo necesito a alguien que, por ejemplo, trabaje ciertas terapias según la necesidad de ese niño, en conjunto con el seguimiento con el pediatra. Así que somos un equipo, y que todos los profesionales podamos reconocer que debemos seguir trabajando en equipo por el bienestar de la familia es bonito y es muy importante. Definitivamente. Me gustaría que pudiéramos hablar un poco más sobre el tema de esos hábitos alimenticios que deben ocurrir en esos primeros meses y cómo pueden haber recomendaciones claves que reduzcan ese riesgo que pueda tener un niño a desarrollar obesidad infantil. Definitivamente, y quizás no sé si la doctora quiere abundar en eso, lo primero es hablar sobre mamá, sobre la lactancia materna, sobre ese amamantamiento y cómo la leche materna es no solamente la primera vacuna en el calostro que recibe el bebé, sino que es lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Es oro líquido. No sé si quieras abundar en esa parte. Sí, y en el proceso, en la forma y medida que sea hábil, ¿verdad? No solamente por los valores nutricionales, sino también inmunológicos que tiene, ¿verdad? Correcto. Ese alimento vivo, porque es lo que es. En nutrir no solamente al bebé, sino también según se va formando esa biocapa de los compañeros de viaje, como yo le llamo, que es el microbioma que todos tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo. En el bebé se va formando desde el momento de nacer, que se altera desde algo tan básico como por qué ruta nació bebé. Si Correcto. nació por ruta vaginal, si nació por cesárea, ya esos son patrones que van marcando, ¿verdad?, de qué manera se va constituyendo los miembros de esa, ¿verdad?, comunidad de compañeros de viaje en la vida que nosotros tenemos y que se llama el microbioma. Esto puede ser modificado, ¿verdad?, en la forma y medida que nosotros tengamos una alimentación que no solamente va dirigida a alimentarnos nosotros, también va dirigida a alimentarlos a ellos. Otros componentes importantes es el modelaje, que lo hemos mencionado, ¿verdad?, en el sentido de cómo lo que yo voy haciendo en mi vida, así es que los niños aprenden. Y en ese patrón de alimentación, cuando vemos unas conductas, también darle conocimiento a las familias, acompañarlos de cómo no dar por sentado de que eso todo está bien, sino que hay algo que a ellos les preocupa, algo que a ellos les parece que es una razón de que hay
algo no está bien, ese sentido de los padres de que mi bebé no hay algo que esté ocurriendo de la manera correcta, siempre debe ser respetado, escuchado y atendido según lo que las guías nos dicen, si es un patrón adecuado o no, y si persiste, recuerden siempre que el signo en un momento dado en el tiempo, quizás en ese momento dado en el tiempo no significaba una desviación, pero si persiste, no se supera a otra etapa de la vida, ya esa persistencia ya sí pudiera ser una desviación y debe ser tomado en consideración. Hay más movimiento de los padres buscando información sobre cuáles son los buenos hábitos de alimentación, especialmente cuando comienzan la alimentación complementaria y están pendientes de que el pediatra le dé ese visto bueno, de que el niño pues se sienta al menos con ayuda, que su cabecita obviamente ya no la deja para el frente, o sea, que tiene el control de su cuellito, de que tiene interés por los alimentos cuando los padres están consumiendo y que tiene la edad, ¿verdad? Porque hay niños que nacen prematuros y se hace una edad ajustada para que obviamente no afecte el proceso de alimentación complementaria en el área de la seguridad en la alimentación de ese infante. Pero ya comenzamos con todos los grupos de alimentos, vamos a darle una prioridad, ¿verdad? A comenzar al menos cada 3 días con un alimento, especialmente si estamos pensando en las posibles alergias alimentarias y de la mano con el pediatra esa guía de cuándo ofrecer ciertos alimentos dependiendo del historial de la familia. Pero siempre estamos ahora más enfocados en la parte del hierro, ¿verdad? Especialmente si son bebés lactados porque tienen una necesidad de hierro alta, especialmente desde los 6 hasta los 12 meses de vida. Así que ahora mismo podemos comenzar con alimentos que antes se pensó que no se podían consumir. ¿Por qué? Exacto. Porque antes se pensaba que mientras más tarde, por ejemplo, dieras el huevo, la mantequilla de maní, pues estabas protegiendo al niño de alergias alimentarias y ahora eso no es así. Sí, de eso te quería hablar, esos mitos que hay, que a veces las abuelitas, las familias, no le dejes esto, no le dejes aquello. Y entonces uno, como padre, tienes que lidiar con esos mitos que se han ido transmitiendo. Y que es parte de lo que la ciencia nos ofrece, ¿verdad? Y tenemos que abrirnos a que la ciencia está para eso mismo, para traernos evidencias que nos permitan informar que cosas basadas en los niveles más bajos de evidencia, con la mejor intención del mundo, las promovíamos como la manera de gestionar las cosas, mas sin embargo, cuando las ponemos a prueba, por métodos científicos rigurosos, de momento descubrimos que esa no era la mejor manera. Exacto. Y tenemos que cambiar los patrones basados a la evidencia. Eso incluye, ¿verdad?, lo que ha sido el patrón de cómo introducir los alimentos, que de algo que se retrasaba, ahora sabemos que el introducirlo más temprano, en efecto, en esa capa de sistema inmunológico, según se va educando, disminuye y que en efecto se desarrollen las alergias más adelante. Pero otro elemento bien importante, lo cual Olga también señaló, es que cuando empezar esa alimentación complementaria está guiada por la etapa de desarrollo y los hitos que el bebé, ¿verdad?, ha alcanzado. Sin embargo, cuando lo miramos desde la perspectiva de un infante que pueda estar a mayor riesgo de desarrollo temprano de obesidad, sabemos que si se empieza antes de los 6 meses de vida, pudiera aumentar ese riesgo, ¿verdad? Correcto. Otro componente importante es el reconocer, ¿verdad?, que el jugo no es lo mismo que fruta. Y que la hidratación de bebé, ¿verdad?, en esa alimentación temprana, es leche humana, es la alternativa, ¿verdad?, que bebé pueda estar necesitando si no va a ser leche humana. Pero no debe ser nada que no sea eso, o agua si ya está integrando, ¿verdad?, la alimentación complementaria en la forma y medida que le vayan a dar hidratación, que no vaya a ser leche. Es natural que en la medida que empieza la alimentación complementaria, el consumo de leche vaya poco a poco bajando. Correcto. Pero ciertamente la introducción temprana del jugo y dentro de eso introducirlo en proporciones o cantidades que sean desalineadas con lo que eventualmente sí sería un consumo de jugo, que sea 100% jugo, no bebidas de jugo, que es después de los 12 meses, no antes. Okay. Es introducir el consumo de bebidas azucaradas que está directamente ligado con el desarrollo temprano de obesidad. Correcto. Doctora, me encantaría si nos puede compartir un caso particular que usted haya experimentado y que pueda servir de experiencia de aprendizaje para otros profesionales de la salud. Seguro. Y en esto pues lo traigo no solamente de la perspectiva de un especialista en esta condición, sino también como paciente que padece de la condición. Que
tenemos saberes que vienen de muchas vías y tenemos que reconocer que como agentes de acompañamiento, ¿verdad?, de las personas a quien queremos que logren su mejor estado de salud, tenemos que hacerlo desde donde ellos están y reconociendo lo que en su vida enfrentan. Y en lo que es el ámbito social, la obesidad es uno de los tipos de discrimen que está más socialmente aceptado. Y eso pues tenemos que ser agentes de cambio en referente a eso. Si queremos acompañar a las personas que se pongan en condición de permitirnos acompañarles a hacer cambios en sus vidas, lo tenemos que hacer desde la posición de no pasar juicios de sus vidas y no dar por asumido que, como muchos hemos escuchado, que esto se debe a una falta de voluntad y de elementos que no han puesto en prioridad en sus vidas, porque todos nosotros hemos puesto prioridad de cosas, ¿verdad?, que sabemos que tenemos que, por ejemplo, cumplir con nuestro tiempo y dedicado a actividad física y que no lo hemos cumplido por mucho tiempo y el sedentarismo literalmente nos está matando y que incide también en la obesidad. Pero también he tenido oportunidad de conocer familias, volviendo a lo que es el desarrollo desde bien temprano en la vida de la obesidad, que nunca han tenido la oportunidad de evaluarse del origen de la obesidad, porque tampoco podemos pensar que todo paciente que padece la condición, la fuente de origen de lo que desarrolló o que eso se presentara es la misma. Tenemos ya pruebas que nos permiten definir fenotipos o perfiles, que nos permite ser más dirigidos y precisos en nuestras recomendaciones de tratamiento, tanto del proceso farmacológico quirúrgico, si te hubiera indicado ofrecerlo, como lo que es el contenido de su patrón de alimentación, en lo que ponen en su plato para que logren su éxito. Pero no todo el mundo tiene obesidades que sean de dos tipos que pueden influenciarse puramente por el hecho de cómo viven sus vidas. Mencioné anteriormente que también hay pacientes que tienen condiciones genéticas que puramente por esa condición hay alteraciones de cómo su cuerpo interpreta las señales y funciona. Y no, tengo que decir que cuando encuentro la oportunidad de brindarle el servicio de evaluarse a un individuo que pudiera tener eso como parte de su patrón de obesidad, explicarle que eso está en la base de por qué su vida es diferente, las lágrimas nunca faltan. Porque todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene un prejuicio y muchos de nosotros hemos pasado en algún momento por la experiencia de alguien que se ha atrevido y se ha apropiado del derecho de sacarnos del plato algo porque entiende que no lo debemos estar comiendo sin considerar si nosotros ya hemos valorado si eso debe estar en nuestro plato o no. En ese caso, como son patrones genéticos familiares, el que tengamos más de un individuo que pueda estar afectado aumenta y que esos individuos desde temprano en la vida y en la niñez, cuando van a la escuela, pueden ser víctimas de acoso puramente porque desarrollan obesidad que puede estar en rango de severidad desde temprano en la vida. Y si no se atiende de la manera correcta, y en este caso, cuando ese es el origen, alguna de estas condiciones genéticas ya tienen una aprobación de un medicamento que permite volver a alinear el control regulatorio de la saciedad y que está aprobado desde los 2 años de vida. No son muchos los tratamientos que en la pediatría tenemos disponibles para tratar dos condiciones que desde su origen como alternativa de tratamiento tenga aprobación desde los 2 años de vida basado en estudios hechos para que lograra la aprobación del FDA. Okay. Pero sabemos que el efecto de la obesidad a largo plazo, si está presente y en rango severo, puede causar mucho daño al cuerpo. Así que hay que atenderlo. Yendo por esa línea, ¿verdad? De que a veces, dependiendo las razones que hayan para esa condición, pues el tratamiento va a ser distinto. Y entonces puede que haya familias que estén intentando ciertas dietas o ciertos tratamientos y no le estén funcionando. ¿Qué recomendaciones puede tener, verdad, para en términos de trabajar, ya que tienes esa condición, cómo trabajas con ella? Pues hay múltiples, ¿verdad? Realmente la Academia Americana de Pediatría fue la última organización en publicar sus guías de tratamiento para personas con obesidad. Ya existían otras guías publicadas que son estándares de cuidado tanto desde la línea de la endocrinología pediátrica como de organizaciones como el Obesity Medicine Association, de la sección de pediatría, que permite un plan escalonado que, dependiendo del nivel de severidad de la condición y la respuesta al plan de tratamiento que se haya establecido en un hogar médico,
permite entonces determinar en qué momento tenemos que escalar a un nivel de primario a especializado para integrar otras herramientas y la participación de un equipo interdisciplinario en apoyo de un plan de cuidado centrado en la familia. Porque el niño necesita el apoyo de quien le acompaña en su vida para lograr las metas que le permitan restablecer el control de una condición que, como mencioné anteriormente, es crónica. Mientras más temprano en la vida la atendamos, disminuye la probabilidad de que perpetúe la presencia de esa condición descontrolada en su vida, porque se alcanza estado de adolescencia, la etapa de adolescencia está en estado de obesidad, la probabilidad que persista como un adulto con condición de obesidad en descontrol es un 70%. Interesante. Y por esa línea, para entonces un médico primario que esté notando esta situación, ¿en qué punto debe entonces determinar que debe ir ya a un especialista para tratar ese caso? Eso se determina según el nivel de severidad. Siempre la etapa inicial es iniciar un plan de seguimiento siguiendo el modelo de cuidado crónico, porque nuevamente todo comienza con reconocer que la obesidad es una condición crónica. Integrar los recursos que tenga en su red de hogar médico. Si necesita una orientación de cuál es el patrón de alimentación, cómo no, integrar a las nutricionistas para que ellos orienten a esa familia y reconocerle a la familia que esto es un problema que hay que atenderlo con un seguimiento estructurado que requiere un nivel de intensidad de contactos que según las guías de la Americana de Pediatría son 26 contactos que inicialmente son semanales. Para que todo ese plan de trabajo y refuerzo de la adopción de hábitos saludables se pueda dar dentro de esos contactos. Pueden ser presenciales como pueden ser virtuales, porque la ciencia también nos ha demostrado que se pueden integrar estrategias de salud, inclusive sesiones grupales, para que el acompañamiento dentro de comunidad permita el que las personas tengan el éxito que aspiran. Por eso nosotros también tenemos unas caminatas mensuales para construir comunidad donde las personas que están procurando tener un lugar seguro donde compartir con otros y cumplir con sus metas de actividad física puedan tener ese espacio, interactuar con profesionales que siempre hay un recurso experto que da una charla y camina con ellos y también atiende sus preguntas. Fantástico. Me gustaría cambiar un poquito de tema, ¿verdad? Y hemos hablado bastante de cómo entonces se trabaja con el embarazo y entonces ya en esos primeros 1000 días de vida del niño. Pero entonces quisiera saber si ya cuando el niño es más grande, ¿verdad? Y empieza a ir a la escuela, las meriendas. Los que me conocen saben que a mí me encanta el tema de las meriendas y es porque en ocasiones los padres tienen muchas dificultades con las comidas principales que son desayuno, almuerzo y cena. Muchos de estos niños o no comen en el comedor o comen muy poco de los que le toca en términos de nutrientes y de cantidad de alimentos. Así que las meriendas cuando las preparamos, ¿verdad? Con ese sentido y con la educación podemos ayudar a llenar vacíos nutricionales que no estamos cubriendo en las comidas principales. Y por eso es que me gusta tanto que las meriendas no solamente sean nutritivas, sino también que sean creativas, sean bonitas, porque los niños y nosotros comemos por los ojos, todo esto es bien visual. Siempre nosotras las nutricionistas decimos mientras más color, mayor nutrición, así que yo los invito a todas esas familias a que también incluyan, ¿verdad? Creatividad y nutrición, recetas nuevas, diferentes texturas en estas meriendas para que los niños, ¿verdad?, se sientan contentos cuando abran esas loncheras y puedan consumirlo. Importante, ¿dónde pueden tanto los médicos primarios como las familias buscar recursos para apoyarse a tratar esta condición? Pues dentro de lo que es la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Hay un sinnúmero de recursos disponibles. Hay toda un área donde hay información dirigida a las familias, ¿verdad? De la sección de Healthy Living y también de guías anticipadas desde la etapa prenatal a cada una de las etapas de desarrollo, inclusive guías específicas a cuando enfrentamos a ese niño, que los alimentos, que las texturas, que nos imponen retos de que siempre tienen que consumir lo mismo, que hay veces que si no quería consumir algo en una etapa, no quiere decir que nunca lo va a consumir. Inténtelo más adelante. Toma a veces 20 veces ofrecer un alimento para que lo acepte. Correcto. Así que hay
esa fuente de información. De igual manera, el Departamento de Salud también en la Comisión de Alimentación y Nutrición tiene publicadas las guías tanto y el de Colegio de actividad Nutricionistas física y Dietistas en las páginas web. para buscar información de fuentes confiables, ¿verdad? De donde usted puede guiarse, donde están publicadas las guías de alimentación de infantes que la Correcto. licenciada mencionó anteriormente. Y de igualmente, nosotros también vamos a tener, ¿verdad?, unas pautas y unos esfuerzos que van a estar guiados por nuestro equipo interdisciplinario, tanto en lo que es el patrón de alimentación como también lo que es el patrón de actividad física, para que las personas también cuenten con ese recurso en la toma de decisiones. Excelente. Bueno, pues ya llegamos al cierre de esta conversación tan enriquecedora que hemos tenido hoy aquí juntas. Como madre de 2 niñas, esta información ha sido bien valiosa para mí y me puedo identificar mucho con todo lo que ustedes han hablado, así que estoy segura que ha sido bien valiosa tanto para los profesionales de la salud que nos están escuchando como para esa familia que tienen que lidiar con estas condiciones. Así que les agradezco enormemente su tiempo y toda la información que nos ha compartido. A la orden. Así que para cerrar me gustaría repasar 3 puntos bien importantes que la doctora Campos y la licenciada nos compartieron durante el día de hoy. El número 1 es la importancia de trabajar el tema de obesidad infantil, de la alimentación de nuestros niños desde el embarazo, ¿verdad? Desde ese momento que sabemos que vamos a traer un niño o una niña a este mundo. Así que desde ese momento debemos empezar a prepararnos y a trabajar con esa alimentación. Los 1000 días son sumamente importantes, ¿verdad? De ese proceso para nuestros niños y su alimentación. Y finalmente, cuando empiezan la escuela, las loncheras y seguir acompañándolos en todo ese proceso. Segundo, bien importante el trabajo interdisciplinario entre diferentes profesionales de la salud. Cada uno tiene su expertise y apoya a las familias en diferentes etapas. Así que poderse integrar y trabajar en conjunto, como estas 2 compañeras aquí, es sumamente importante. Y por último, la obesidad se debe tratar como cualquier otra condición de salud. Debemos tener mucha empatía. Las personas que tienen esta condición muchas veces sufren lo que es la discriminación, lo que es el rechazo y muchas veces hasta la culpa de que tienen esta condición porque no han tomado las medidas o no tienen fortaleza. Así que debemos saber que esto es una condición de salud que tenemos que tratar con respeto y que cuando trabajemos esto con nuestros niños y con nuestra familia lo debemos hacer desde un punto de vista de comprensión, de amor y de acompañamiento. Así que con esos puntos los quiero dejar en el día de hoy. Eso lo aprendí de ustedes, así que lo agradezco. Y quiero entonces darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Este espacio es para ustedes, profesionales de la salud y comunidad que nos sigue. Les invitamos a darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden visitar paralasaludpublica.org, donde encontrarán recursos gratuitos y descargables para apoyar su trabajo y bienestar. Nos vemos en el próximo.